Bueno, Santiago, ahora tu turno. Tengo el gusto de presentar al doctor Santiago Paredes, quien es especialista en otorrinolaringología e integrante del servicio de nuestro hospital, el Hospital Gutiérrez. Está a cargo de la coordinación de la residencia de la especialidad. Es secretario de la Sociedad Platense de Otorrinolaringología, docente de anatomía y tiene un posgrado en medicina legal y en docencia universitaria. Bueno, muchas gracias por tu participación, Santiago. El doctor nos va a hablar de vértigo, también enfocado para el interés de los médicos clínicos. Bueno, Santiago, todo tuyo. Buenas noches a todos, Buenas, gracias Daniel, gracias Carlos, Romina gracias. y Luis por esta oportunidad. Ahí voy a poner a compartir la pantalla. Ahí se ve bien, Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, la clase de hoy la ponencia, justamente la persona que consulta por mareos, vértigo y pérdida del equilibrio. Brevemente, el programa, al menos que se me ocurrió traer, es esto que les traigo, brevemente el sentido del equilibrio, los reflejos, luego ya empezar un poco a ordenarnos en lo que es motivo de consulta, cómo hoy la medicina vestibular trata de direccionar a lo que es empezar a ordenarnos con los síndromes, y un poco lo que es el examen físico con brevemente dos presentaciones de dos protocolos o formas de abordar la consulta. Ya sé que van a salir más mareados que de lo que están muchas veces con este tema. La idea es, o al menos lo que me planteé, que se lleven el concepto justamente del semáforo, de, digamos, entender siempre que frente a cualquier persona que consulta por vértigo, mareo e inestabilidad, puede haber algo que sea benigno, algo que sea amarillo, justamente como decía la doctora previamente, la bandera roja o el semáforo en rojo. El sentido del equilibrio es algo interesante porque lo damos por hecho, por tenido. Ya para nosotros siempre estamos en equilibrio. Y lo interesante es que justamente cuando no lo tenemos es realmente genera mucho componente emocional, principalmente, y hasta incluso de forma exagerada, porque para nosotros el equilibrio es innato. Y justamente digamos, el sistema nervioso, a expensas principalmente de lo que es el sistema visual, somatosensitivo y vestibular, recibe información, la procesa y va a generar respuestas para que justamente podamos tener una estabilidad y hacer nuestro día a día. Dentro de todos esos reflejos automáticos, el que más me interesa hoy es, o el que más énfasis voy a hacer, es el vestíbulo ocular. ¿Y qué es justamente el reflejo vestíbulo ocular? O sea, es una coordinación, un trabajo coordinado entre lo que son los músculos extraoculares, el globo ocular y el oído interno. Yo giro para mi derecha y quiero mantener la vista en la cámara, los globos oculares van a girar hacia mi izquierda. Entonces siempre va a buscar una estabilidad en la mirada. Y es lo que vamos a ir a buscar siempre. Cuando no ocurre esto, por lo general vamos a tener el famoso nistagmus. Como concepto general, siempre un nistagmus es un movimiento rítmico. Siempre va a tener una fase rápida y una fase lenta, siempre. Obviamente que después hay variables o distintas presentaciones, pero uno siempre tiene que tener presente que el nistagmus es rítmico y tiene una fase rápida y lenta. Y que a prima fase lo que me está diciendo es, che, el lado izquierdo y el derecho no están trabajando de forma simétrica. No importa si es periférico central, si es el BPPB, no importa. Me está diciendo que el izquierdo o el derecho están mandando distinta información. Y siempre la denominación, el nistagmus se basa en la fase rápida. Si yo digo nistagmus a izquierda, es que, así, que la fase rápida está yendo hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, ese es el concepto. Después, obviamente, acá le paso brevemente, vamos a tener justamente la conexión del vestíbulo con todo lo que es el reflejo vestíbulo espinal.
Si bien no hay algo patognomónico de lo que es la falla del sistema vestibuloespinal, va a acompañar y va a complementar información a lo que yo puedo estar viendo eventualmente en lo que es el reflejo vestibulocular. Lo mismo el cerebelo, bien, como el gran coordinador ahí tirando directrices y optimizando todas las vías para lo que es la estabilidad de la vista y el movimiento, y que también lo voy a ir al menos a indagar o a buscar en el examen físico. Y obviamente el gran componente, uno de los dos grandes componentes, digamos, que genera el vértigo, mareo, inestabilidad, es justamente el componente neurovegetativo, las náuseas y los vómitos, la sudoración, la intranquilidad, que también después se traduce en un componente emocional. Entonces esto también uno lo tiene que tener presente. Ya hace unos años, desde la Sociedad Varani, que será como la sociedad ente o más importante a nivel mundial, distintos autores principales y obviamente referentes de lo que es la medicina vestibular, empezaron a generar como trabajos directamente para empezar a tener un mismo lenguaje. Ya hoy la medicina vestibular es un trabajo interdisciplinario, ya no es el otorrino por un lado, el neurólogo, neurocirujano por otro, la fonoaudióloga rehabilitadora por otro. Ya directamente la medicina vestibular plantea bases para la persona que se quiere abocar a la medicina vestibular indistintamente de la especialidad que tenga o el abordaje que se le pueda dar. Yo les traje estas dos diapositivas de distintas definiciones que podemos encontrar ahí en la clasificación, principalmente justamente para entender de que muchas veces la persona que consulta va a decir que tiene vértigo y es mareo. Puede ser que tenga mareo y en realidad lo que está describiendo es un vértigo. Cambia, a ver, un ejemplo, el BPPV, bien, el vértigo por los famosos otolitos, nunca va a tener un síncope, al menos inicialmente. Bien, el relato de los famosos otolitos no va a estar acompañado por una pérdida del conocimiento y una caída de la postura, siempre y cuando, digamos, estemos hablando de la definición de BPPV. Entonces, lo importante es justamente un ejercicio que muchas veces uno hace es, no me digas vértigo, no me digas mareo, ¿qué es lo que sentís? Y ahí uno empieza a dilucidar de que en realidad es realmente que le estás girando las cosas, si es vértigo, o quizás es una percepción de mareo, o una percepción de que camina en un campo de algodón, o que está caminando en un piso flojo, o que se va para un lado. ¿Va a cambiar a mí el enfoque? No, pero al menos empiezo a arrancar a dilucidar un poco de qué me está hablando. Van a ver que, como a modo de spoiler, la última palabra de la conclusión de hoy es tiempo. Porque justamente, al igual que mencionaba la doctora anteriormente, la consulta de una persona que viene por vértigo, mareo, inestabilidad, indefectiblemente es tiempo, es interrogatorio y parte del examen físico. Y recién ahí exámenes complementarios. Entonces, empezar a dilucidar un poco esto es importante. Esto lo van a tener en el PDF que se lo voy a pasar después a Daniel. Después otra cosa que uno tiene que empezar a desenmascarar es cuánto dura. Y acá es algo interesante porque muchas veces el episodio dura segundos, minutos, no más. El episodio de vértigo de, che, me vi borroso, me caí, porque... Y después lo que queda, lo que yo digo muchas veces es la resaca. Queda toda una inestabilidad que genera justamente ese episodio de poca duración, y lo que queda después es como un agotamiento, como un cansancio, va a ir más de una vez al baño porque tiene vómitos o queda nauseoso, pero siempre está bueno empezar a dilucidar si realmente, no sé, consulta a las 5 horas en una guardia y son 5 horas de ese vértigo, o si fue un episodio y lo que queda es todo el componente posterior. O es algo episódico. El concepto episódico, a grosso modo, es episodio, vida normal, episodio, vida normal, episodio, vida normal. No importa tiempo, duración, características, etc. Sino que justamente vamos a empezar a ver
si realmente es algo que es por primera vez o ya tiene un relato previo. Y después justamente los desencadenantes. Los desencadenantes es espontáneo. Yo estoy acá dando la clase y de repente, sin hacer ningún movimiento brusco, sin tener un ruido fuerte, sin estornudar, de la nada, espontáneo, o uno ya empieza a ver si, por ejemplo, giro la cabeza porque alguien me llamó, o me agacho para atarme los cordones, o levanto la cabeza para agarrar algo de la alacena. El relato frecuente de me levanté de la cama para ir al baño y me agarró, ¿sí? Entonces uno empieza a buscar. Algo interesante también es que tratar de siempre de desenmascarar si es realmente el movimiento tanto del cuerpo de la cabeza es lo que genera el episodio, genera, o hay un relato de vértigo, mareo, inestabilidad y el movimiento lo empeora. Porque indefectiblemente si uno tiene vértigo, mareo, inestabilidad, cualquier movimiento que haga le va a molestar, porque ya de por sí la base está alterada. Y a eso le sumo más información. Después, obviamente, los antecedentes personales. Tanto audiovestibulares, o sea, si la persona ya sabe que tiene una patología o una situación de salud relacionada a vértigo o a la audición, o antecedente quirúrgico, o es la primera vez, y factores de riesgo que obviamente uno va a empezar a indagar. Si es una persona que está en tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para el hipotiroidismo, alguna situación neurológica, etc. Empezamos a indagar. Y obviamente puede haber síntomas asociados, náuseas, vómitos, inestabilidad. ¿Hay algún síntoma auditivo? Una sensación de oído tapado, no escucha nada de un oído y acompaña al episodio. ¿Hay algo previo a esto? Molestias visuales, dolor de cabeza. Obviamente el dolor de cabeza, el embotamiento va a acompañar muchas veces al episodio neurológico al que se les ocurra. Y médicos obviamente no va a ser lo mismo. Por ejemplo, una persona de 30 años, atlética, que consulta por vértigo, a una persona de 60, 65 años con diabetes, hipertensión, con mal seguimiento o tratamiento de su patología de base, consultando. Bien, y lo hiperadrenérgico también, eventualmente el componente psicoemocional, pensando quizás en algo más de alguna crisis de ataque de pánico, etc. Y obviamente el tratamiento que lleva esa persona. Y en lo que es el semáforo, el motivo de consulta, si yo hago vértigo, mareo, inestabilidad, más alguna de estas que se le llaman las deletales, y yo ya dejo de tener al menos inicialmente un semáforo verde. Paso a estar en un semáforo más amarillo barra rojo. Bien, después veo qué hago o cómo lo enfoco en base a si estoy solo, en el servicio, en la guardia, etc. Pero ya ahí por lo menos dejo de tener un semáforo verde. Entonces, una vez que uno va haciendo esta indagación, esta charla con la persona, que va llevando tiempo, la idea hoy ya es empezar a enfocar, digamos, como siempre la medicina lo ha hecho, desde síndromes hacia las patologías. Tratando de justamente empezar a estandarizar criterios de inclusión, que a la larga justamente dentro de la medicina vestibular se van a ir generando algoritmos de formas de abordaje y de tratamiento para justamente llegar a un diagnóstico. A modo general, el síndrome vestibular episódico es justamente ese vértigo, mareo, inestabilidad de segundos, minutos, horas, eventualmente días como mucho, con todas las características, puede ser florida o no, desencadenada, etc., pero que luego hay una remisión y hay casi una vida normal o vida normal. ¿Cuántas veces en el día pasa ese episodio? ¿Cuántas veces se repite en la semana, en el mes, en el año? ¿O cuánta distancia hay entre uno y otro? No importa. Sino que justamente tiene que haber un episodio que comienza, concluye y luego hay una remisión. No estoy hablando de periférico central, porque justamente dentro de esto siempre hay semáforo verde, amarillo y rojo, pero sí la definición. Después vamos a tener el episodio agudo. El episodio agudo, como definición de vuelta, vértigo, mareo, inestabilidad, ya hablando de más de horas, días, que por lo general la característica clínica es bastante florida y que le lleva días, semanas recuperarse. ¿Bien?
De vuelta, puede ser algo agudo, algo periférico, algo central, etc. Y ya crónico estamos hablando más de algo meses, años. ¿Cuál es la epidemiología? El gráfico de la izquierda, lo más frecuente es lo episódico. Y dentro de lo episódico, el famoso BPPB. El relato clásico, aunque muchas veces me pasó hoy, que no siempre parece un relato de BPPB, es: me levanté de la cama, fui al baño, giré, me agaché para atarme los cordones, y cuando me reincorporo o termino de hacer ese movimiento brusco, aparece. Y que suele durar segundos, minutos. No significa que en esa instancia o después genere náuseas, vómitos y que la persona quede de cama. ¿Bien? Porque obviamente cada persona va a responder a este episodio acorde a las características de esa persona. Pero eso sería como un relato clásico, aunque no siempre suene así y hasta incluso muchas veces cuesta dilucidar. Acá lo importante quizás es el desencadenante, que es el movimiento. Y buscar de esto: giraste la cabeza, te levantás y después de ahí siempre, distinto el relato es: estoy y tal cosa me lo empeora. Bien. Después el menir y la migraña también es algo episódico, pero ya estamos hablando de crisis entre minutos, horas. Ya hay una estandarización de criterios de inclusión para ser definitiva, probable. Quizás la característica más general del Menier es la asociación con la hipoacusia, ¿bien? Con el zumbido, con el tinnitus, con la sensación de oído tapado. Como concepto general, son episodios más de minutos, horas. Y la migraña vestibular, la asociación justamente de componente vestibular con cefalea, con migraña. Que por lo general la migraña vestibular es más de exclusión que pensando por ejemplo, en un Menier, que yo buscando 2 o 3 cosas, llego a un posible diagnóstico. Después lo crónico, si bien la vestibulopatía bilateral es una situación de salud, muchas veces un Menier, una migraña, una neuritis incluso, termina en una situación de cronicidad o generando una cronicidad. ¿Bien? Pero siempre estamos hablando ya en meses, años. Y quizás siempre el cuco, lo más grave o lo que más siempre miedo da es el síndrome vestibular agudo, que justamente es ese episodio y que la gran diferencia siempre va a estar entre periférico central. Bien, ahora, quizás el enfoque ahora va a estar, que pongo el puntero, a esto, porque yo lo episódico lo sé con tiempo. Si no me lo dice la persona, yo puedo estar frente al primer episodio digamos, la presentación en esta superposición es agudo, ¿bien? Pero yo no sé si después en tiempo, dentro de lo agudo es algo grave, o dentro de lo agudo termina siendo cualquiera de estos episódicos. Como también después de esto agudo, yo no sé si después se va a cronificar. Pero la gran mayoría de las veces, o más que nada en las guardias, por lo general el relato aparece acá, en esta instancia, en los primeros días, en las primeras horas, y el relato muchas veces es muy confuso, y a su vez, teniendo presente lo que les mencioné recién, dentro de cada una de estas instancias hay un montón de variables, ¿bien? Que por lo general la ve uno más en el consultorio más que en la guardia en sí o en lo agudo. Entonces el enfoque ahora quizás radica en esta superposición. Entonces, respecto al examen físico, el estado físico general y la salud emocional es muy importante. Obviamente siempre ver los oídos, y si tienen los diapasones para mí es fundamental. Y obviamente después parte del examen físico dirigido a lo que son los reflejos, el cerebelo, la ataxia y obviamente los pares craneales y la sensibilidad. Algo que quizás uno tiene que tener presente, no es que va a empezar con cada persona a hacer un ABCD2, pero esto es una instancia de 4 o 5 ítems que suma un porcentaje, un score, para la probabilidad de entre las 24 y 48 horas siguientes tener un posible ACV. No está asociado a vértigo en sí, sino a un componente vascular. Pero
suma información a lo que es el antecedente en sí de la persona. Tengo vértigo, tengo mareo de ciertas características y a su vez le sumo esto, le sumo la edad, le sumo la presión, le sumo las características clínicas, la duración de los síntomas y la diabetes, y por lo menos dejo de tener un verde. Paso a tener un amarillo por lo menos. Después sigo indagando. Y respecto al reflejo ya ahora de lo que es el examen físico, lo primero que tengo que hacer es, yo hago de cuenta que ustedes son una persona que estoy volando, los miro de frente con el dedo. Por lo general una distancia de 40-50 centímetros y empiezo a ver si tiene o no nistagmus inicialmente. Un nistagmus espontáneo o no. Está bueno sacar los anteojos, por más que la persona no vea, siempre evaluar justamente si tiene nistagmus o no. Y a partir de ahí uno empieza, a veces hace una H, ¿bien? O hace un signo más, entonces llega a un extremo y ve cómo se comportan los globos oculares, baja al otro, vuelve siempre al centro, va hacia la derecha, vuelve al centro, va hacia la izquierda. Y empiezo a ver el componente o el comportamiento de esos globos oculares para ver si hay un tipo de nistagmus y si hay cómo se comporta frente a los movimientos. Otra información que suma, o otro examen físico, es el seguimiento ocular. Que el seguimiento ocular normal, el globo ocular va a acompañar suavemente ese movimiento del dedo. Que por lo general, cuando hay un componente quizás un poco más central, va a ocurrir sacadas de corrección, entonces van a ver en uno de los videos que traje, el globo ocular para un lado, los globos oculares va para un lado bien, y para el otro hace sacadas de corrección. ¿Bien? Otra parte importante que es interesante hacerlo es el test de Skew o el cover test, que es básicamente como está ahí el video, es ir tapando alternadamente, ¿sí? Despacio, quizás no tan rápido, ahí como más o menos está en el video, para ver si tiene una corrección en los globos oculares de forma vertical. Lo normal es que no esté. Y luego, ya algo más dinámico, ya con intervención, que a veces cuesta porque muchas veces la persona está tensa, cuanto más grandes se ponen más rígidos incluso o tienen patologías cervicales, entonces el movimiento seco que se tiene que hacer desde la línea media 20-30 grados hacia afuera se dificulta. Algo importante a hacer es que no hagan siempre derecha-izquierda, 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 porque automáticamente se memoriza ese movimiento. Entonces, siempre ir buscando una alternancia, ¿bien? Para que la persona no sepa que va a qué lado. Lo normal es como está el gráfico, indistintamente cómo lo mueva, ¿sí? Siempre la vista va a estar en mi nariz. Y la otra forma que pueden hacerlo es también, en vez de ir hacia afuera, hacerlo despacio hacia afuera y volver hacia el centro. Una u otra forma está bien, es justamente pensar en ese reflejo que les puse al principio y de que para un lado derecho siempre voy a tener un movimiento correctivo automático, reflejo de los globos oculares hacia el otro lado. Y algo que siempre uno ve es justamente la ataxia, la forma de caminar. Una cosa es una persona que entra tranquilo, uno dice, a ver de qué me va a contar, y me dice, vengo por vértigo. Y otra cosa es, ya una persona que lo veo apoyándose en la pared o acompañado, y uno ya supone por lo menos de que va a venir por vértigo, y otra cosa ya es, viene en silla de ruedas. Son tres situaciones distintas. ¿Bien? Y el reflejo Babinski también se los dejo, quizás es más para una evaluación cuando la persona está internada y suma información. Esto también, al final, ahora se los muestro, hay un trabajo que complementa la ataxia, justamente el examen que uno hace del globo ocular, del reflejo vestíbulo ocular, y suma sensibilidad justamente a lo que uno va viendo. Y obviamente le vamos a hacer el test de Romberg, vamos a hacer el test de Unterberger, ¿bien? Vamos a hacer las pruebas de dedo-nariz, la diadococinesia, como también una exploración segmentaria. Todo esto siempre va a sumar información o va a complementar o hasta incluso muchas veces me va a orientar a alguna duda que yo puedo ver en el reflejo vestíbulo ocular.